Bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendecido viernes, bendecido inicio de semana, poniéndonos desde temprano en las manos del Todopoderoso para que sea Él que guíe nuestro caminar, que guíe nuestro día, poner los primeros minutos, las primeras horas de nuestro día en las manos de la persona correcta, del Todopoderoso, de nuestro Creador. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy en este corto devocional? Vamos a estar hablando acerca de ese es trabajo de Dios. Ese es trabajo de Dios. Vamos rápidamente a la palabra que se encuentra en Génesis 40, a la altura del versículo 18, y dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te recuerdo que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Todos nosotros conocemos la historia de Jacob. Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel. Y sabemos la historia también de José, su hijo número 11, que fue el primogénito que tuvo con Raquel, la mujer que él verdaderamente amaba. Recordemos que todos conocemos, hemos escuchado hablar de la historia de José, de cómo fue con este sueño que tenía, se lo contó a sus hermanos y activó esa envidia, esa situación que tenían en contra suya, y lo vendieron, lo arrojaron a la cisterna. Primero lo vendieron como esclavo, de ahí fue llevado a Egipto, lo entregaron a Potifar y servía en la casa de Potifar. De ahí la esposa de Potifar lo acusa de querer violarla, va a la cárcel. Y en los años que estaba en la cárcel, ahí fue que pasó la situación que pasó con el copero y con el panadero de Faraón, y fueron enviados a la cárcel. Ambos tuvieron, cada uno de ellos, un sueño, y en el caso del copero, José le interpretó el sueño que tuvo de que él veía una vid bien grande y que él agarraba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y José le interpretó el sueño y le dijo que eso era que en 3 días iba a ser restituido a su puesto como copero del Faraón. Pero en el caso del panadero, el sueño que tuvo el panadero fue diferente. A la misma forma era relacionado, porque él decía que llevaba 3 cestas llena de delicias de panadería en su cabeza, y que las aves venían y comían de ella, se la comían de su cabeza. Entonces él le dijo bien claro que era que le iban a cortar la cabeza y las aves iban a comer de la carne de su cabeza, de su carne. Entonces esto fue la interpretación que él dio a este sueño. Pero las palabras que vemos en este Génesis 40:14 es que José le dice bien claro al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. O sea que José le decía al copero: cuando tú llegues a mano de Faraón, cuando tú seas restituido en tu puesto, acuérdate de mí cuando recibas ese bien. Acuérdate de mí cuando estés en esa posición nuevamente. Y así muchas veces estamos nosotros. Pero nuestro Dios obró de manera maravillosa, como siempre lo hace, porque resulta que al restituir al copero en su posición, el copero se olvidó de José. Literalmente el copero se olvidó de José. En el tiempo exacto que el Señor quería que José saliera de la cárcel, fue el momento que salió, porque dice la palabra que cuando Faraón tuvo ese sueño que nadie podía interpretar, entonces el copero dijo: hoy me acuerdo de mis faltas. Entonces le dijo a Faraón: hay uno que te puede interpretar ese sueño, hay uno que puede hacer ese trabajo. Pero se acordó en el momento exacto, porque dice la palabra que a José lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando el reloj de Dios marca, el reloj de Dios no se equivoca. Era el tiempo exacto. No cuando José quería que el copero se acordara de él, sino cuando el Todopoderoso ya había programado desde la eternidad ese sueño que José le iba a interpretar a Faraón. Así estamos nosotros a veces, esperando que el hombre se acuerde de nosotros, esperando que nuestro familiar se acuerde de nosotros. Muchas veces estamos en situaciones difíciles, esperando que alguien se acuerde de ti en esa situación económica, esperando que alguien se acuerde de ti cuando estás enfermo, esperando que alguien se acuerde de ti y te extienda la mano con un favor, con una decisión, con algo que pasa. Muchas veces en nuestro país se lo vemos en la política, como las personas esperan de ese político por el que ellos votaron para que les tienda la mano cuando lleguen al poder, y resulta que cuando llegan al poder se olvidan completamente de aquel que lo ayudó a llegar a ese lugar. Entonces estamos viendo que nosotros a veces queremos poner en manos de los hombres lo que solamente le corresponde a Dios.
Por eso le puse de título a este devocional, ese es trabajo de Dios. No ponga el trabajo de Dios en manos de los hombres, porque solamente el tiempo de Dios, que cuando ese reloj marca la hora, no hay nada que pueda detenerlo. Dice Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El hombre olvida, pero el Todopoderoso no olvida. Recuerda, el trabajo de Dios no se lo encomiende a nadie en tu vida. El Todopoderoso tiene un reloj con la hora específica para el trabajo que Él quiere hacer en tu vida y en la mía, no los hombres. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso fin de semana. Y recuerda que esto fue Despertando con una palabra de vida. Hasta el próximo lunes. Bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Bye.